Buenas a todos, excelente comienzo de semana. Nos encontramos ahora entonces con la clase número 3, ¿sí? 3 en cuanto a las clases ya grabadas con contenido teórico. Hoy esta clase en particular suelo hacer como una especie de repaso. Siempre después de los dos primeros temas me gusta hacer como un repaso rápido, pero para poder comprender cómo sigue el hilo del tema, ¿sí? Para no perdernos por ahí en muchos ítems, en muchas definiciones y no saber en realidad cómo es el camino, ¿sí? Por lo tanto, vamos a, como volver al principio, vamos a volver de donde partimos, que fue de la palabra administración, que les contaba un poco que tiene que ver con que en el momento que los hombres por sí solos ya no podían cumplir quizás algún objetivo y necesitaban de más personas para lograrlo, quizás porque los objetivos eran mayores o requerían más fuerza o simplemente porque era de un tamaño más importante y por lo tanto necesitaban más personas. Resulta que al no estar ya solo necesitaba justamente de organizarse un poco y de ahí empieza a surgir todas estas cuestiones que tienen que ver con administrar, que como verán tiene gran similitud con gestionar y básicamente habla de un proceso. Habíamos dicho que era el proceso de diseñar, ¿sí? Que de hecho diseñar también es un proceso, y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, cada uno sea lo más eficientemente posible en pos de lograr ese objetivo específico, que en este caso ya es un objetivo común de varias personas, ¿sí? No soy solo yo con mi objetivo, sino que ya somos un grupo que comparte ese objetivo común y por lo tanto, obviamente que lo ideal es que todos nosotros como grupo trabajemos lo mejor que podamos en pos de lograr ese objetivo. Ese sería como el ideal, ¿sí? de administración. Luego habíamos visto lo que eran funciones y lo que eran habilidades. Funciones son todas aquellas cosas que surgen, puntos que surgen cuando uno va a iniciar algo, cuando uno tiene un proyecto, ¿sí? Nosotros lo habíamos planteado desde el lado de llegar como empresas o presentarnos al mercado, ¿sí? De lo que es el diseño, como profesionales en este caso. Pero es importante aclarar que todas estas cosas, elementos, términos, palabras, ideas que vemos y que están dentro de lo que pareciera únicamente empresarial, quiero que quede claro que no lo es así, ¿sí? Yo puedo aplicar todas estas cosas, todos estos conocimientos que vamos viendo, a proyectos que quizás no tengan que ver con lo empresarial. Digo, por ahí un proyecto que tiene que ver más con algo personal, con algo familiar, que no necesariamente se plantee dentro de mi rubro laboral, quizás tenga algún proyecto diferente, relacionado quizás a otra cosa que me guste hacer. Y me gustaría que puedan ustedes tomar todo lo que vemos y no, abstraerse en que únicamente funcione para empresas, sino que todas estas cuestiones funcionan para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funciones, hablamos como esas primeras ideas o ese primer esquema que yo necesito para un poco darle forma, ¿sí? Hablamos de planear, de organizar, de integrar o no personal, de dirigirlo y de controlarlo. Y esto, como verán, son puntos que podemos tener en cuenta a la hora de realizar cualquier proyecto. A ver, si yo quiero preparar, no sé, una torta, de repente puedo planear, de hecho el plan sería ese, y organizar en base a lo que tengo, integrar personal, puedo llamar a alguien para que me dé una mano o no, y después dirigir y controlar que todo salga bien hasta que al final, pluf, la torta, ¿sí? Entonces, fíjense, desde una pavada, bueno, aunque no es nada pavo hacer una torta, pero desde algo súper simple de todos los días, obviamente a llevarlo quizás a nuestro proyecto personal, que por qué no,
sí puede ser salir al mercado laboral de lo que es el diseño. En cualquier ocasión, entonces, más que nada eso es lo que quiero que se entienda, se puede aplicar estas funciones. Que quizás, y esto creo que ya se los dije, cuando nosotros lo hagamos, posiblemente no recordemos exactamente que se llamaba planeación, que se llamaba integración de personal y demás, pero es casi como una forma normal de procedimiento. Y lo importante es un poco eso, poder hacerse de estas herramientas de manera tal que después ya salgan de modo automático, ¿sí? Como la mayoría de los conocimientos que poseemos a lo largo del tiempo. Luego hablamos de las habilidades, que eran estas 4 habilidades que habíamos dicho que eran súper importantes, tener las 4, obviamente. En cuanto a desarrollarlas, es completamente posible. Es decir, todos podemos tener las 4 habilidades. Pero solemos ser como propensos a quizás ser mejores en cuestiones técnicas, o hay gente que ya de forma innata tiene como relaciones humanas muy buenas, gente que puede observar y conceptualizar bien aquellos problemas, recuerden que hablamos, y gente que tiene una capacidad de solucionar increíble. Lo ideal obviamente es tener todas, se pueden pulir, es decir, con el tiempo seguramente iremos hasta siendo mejores en algunas, de vez en cuando, depende en dónde estemos trabajando o depende en qué proyecto estemos encarando. Pero son habilidades que de hecho, insisto, todas las personas tenemos, más o menos desarrolladas. Pero también está bueno tenerlo en cuenta y saber que existen, saber que se diferencian y saber también que son aplicables a cualquier cosa más allá de un proyecto empresarial, ¿sí? Habíamos hablado también de cultura organizacional, ese patrón general de conductas, creencias y valores que todos los miembros de una empresa o comunidad, organización, grupo comparten. Esto es importante porque necesitamos de que todo nuestro grupo de trabajo, o aún así nosotros solos, seamos conscientes de esa filosofía que hay detrás de nuestro trabajo, para que siempre como que se rija en un mismo lineamiento, en un tipo de cliente quizás, en un tipo de formas de trabajar, de formas de entregar el trabajo, de procedimientos. Es interesante poder lograrla y ser conscientes de ello mucho mejor, porque a la hora de yo incorporar personal, ya sea porque me asocio con un colega o porque tomo un empleado para que me ayude, se lo puedo transmitir y decirle, así trabajamos, esta es nuestra forma, nos basamos en estos valores y mantenerlo así mientras la empresa puede crecer. Si no, muchas veces, cuando no somos conscientes de si tenemos o no una filosofía de trabajo, que normalmente siempre es la misma que tenemos nosotros como personas, pero por ahí van llegando personas a trabajar conmigo, tomo personal o me asocio a un colega y de repente, claro, cada uno viene como con su estilo de vida, su filosofía de vida y llega un momento que como que se empiezan a mezclar y no siempre las fusiones son buenas. No está mal que todas las personas tengamos diferentes formas de pensar o filosofías de vida, pero sí poder darle una propia a la empresa y decir, bueno, en esta empresa o intentemos que en esta empresa rija este u otro valor y por lo tanto siempre tengan como esa misma identidad frente al cliente, al público, ¿sí? Creo que eso es lo más importante para rescatar. Luego vimos los enfoques, que eso ya creo que fue la semana pasada, que habíamos hablado de que teníamos estos 4 primeros de producción, ¿sí? Referido a aquellas empresas donde la producción es lo que importa, más allá de la calidad. Luego hablábamos de los enfoques de producto, donde aquí es un poco lo contrario. Si nos centramos en la calidad del producto, que sea realmente bueno, más allá de si mi producción es grande, a gran escala, o no. Normalmente no, ¿sí? Es como algo más específico y especializado. Luego también hablamos del enfoque de ventas y dábamos el ejemplo de esas empresas que te venden todo el tiempo y que se centran en tener un gran capital humano enfocado en vender, ¿sí? Hablamos del enfoque de marketing, donde
diferenciamos el enfoque antiguo o clásico y el enfoque moderno. El clásico era básicamente producir y después ir a vender o poner a la venta los productos sin saber si la gente lo iba a necesitar o no. Es decir, con el riesgo de no vender nada o quizás con la suerte de vender todo. Y luego el marketing más moderno, en realidad, donde se parte de una investigación, ¿sí? Viendo, a ver, la gente qué necesita, cómo, cuánto, y a partir de esa información yo produzco de manera tal que si mi investigación es buena, mi análisis de mercado es bueno, yo no tendría por qué quedarme con productos o tener una buena circulación de los mismos, ¿sí? Había recalcado, y es importante también recalcarlo ahora, el tema de que las necesidades ya existen, ¿sí? Las necesidades existen y lo que se crea es el deseo de satisfacer esas necesidades con el producto o servicio que yo vendo, ¿sí? Pero no confundirnos, porque muchas veces escuchamos quizás que nosotros tenemos que crear la necesidad para que el otro me compre o crear la necesidad de que quiera lo que yo tengo, y en realidad las necesidades ya están, ya existen. Lo que yo sí voy a crear o jugar a crear un poco es que esa persona desee, volvemos a lo mismo, el producto o el servicio que yo vendo, ¿sí? Y luego nos habíamos centrado en lo que era marketing holístico, que en realidad era en donde nos íbamos a meter con un poquito más de profundidad, porque es el marketing que se maneja hace ya un tiempo, y lo holístico no solamente se da en el marketing, se dio en todo en realidad, ¿sí? Lo holístico tiene que ver con que todo importa y, por ejemplo, sacándolo de lo que tiene que ver con empresas, como para que también lo podamos ver en la vida cotidiana, muchas veces había hablado de que, por ejemplo, para hacer dieta o para bajar de peso, tenías que hacer ejercicio. Y con el tiempo se dieron cuenta de que aplicando una mirada más holística, podemos darnos cuenta que no solamente para bajar de peso, por ejemplo, se necesita de hacer ejercicio. También se necesita de comer bien, pero no solamente comer bien, sino que las comidas sean, no sé, por diferentes horarios, o también tiene que ver todas las cuestiones emocionales de la persona, como así también toda una historia clínica que quizás ya viene con algún problema y demás. Entonces nos damos cuenta que no podemos aislar las cosas o relacionarlas solamente a un punto, sino que un montón de cosas entran en juego y tienen que ver y nos sirven y no podemos dejarlas de lado, ¿sí? Entonces el marketing holístico, es decir, esta mirada holística en el marketing, también va a decir lo mismo. Va a decir que todo importa, que no me tengo que centrar únicamente en que mi producto sea muy bueno y me olvide de, por ejemplo, la condición en que trabajan mis empleados, ¿sí? O que quiero la mejor calidad de materia prima, pero no me doy cuenta si mi público la quiere o no, o si los proveedores yo les estoy pagando bien o no, y demás. Tengo que mirar todo, ¿sí? Tengo que enfocarme en todo. De ese modo, vamos a tener esta mirada holística de la empresa y vamos a intentar generar como un equilibrio, ¿sí? Entonces, el marketing holístico como que tenía algunas partes y eran estas cuatro, ¿sí? El marketing relacional, que bien lo dice la palabra, tenía que ver con todo lo referido a las relaciones, en busca de lazos fuertes y duraderos, que sean convenientes para ambas partes. Habíamos dado en su momento el ejemplo de yo puedo crear lazos fuertes y duraderos con, por ejemplo, los proveedores. De repente, con mi promesa de yo comprarle en un determinado periodo de tiempo, él poder hacerme un precio especial, por lo tanto, es conveniente para los dos. Para él, que se asegura un cliente hasta tal momento, y para mí, que recibo como esa recompensa económica o descuentos o promociones, lo que fuere. Por lo tanto, es un beneficio mutuo. Y de eso se trata, de que todas las relaciones que yo tenga como empresa, ¿sí? Como profesional, sean buenas y nos sirvan a todas las partes.
Luego hablábamos del marketing interno y tenía que ver un poquito, rescataba el tema de la filosofía de las empresas, de poder lograr que sea homogéneo en todas las áreas, es decir, que todos los que estamos participando de este mismo proyecto tengamos esa filosofía de la empresa, justamente para que también hacia afuera se vea prolija, se vea clara, que esté definida y no que también habíamos dado el ejemplo, voy un día, pasa una cosa, voy otro día, me atiende otro con otras ideas y nunca logro como saber bien cómo es la prestación de la empresa o a dónde se dirige el proyecto, ¿sí? Marketing integrado era el tema de la mezcla comercial, si la recuerdan, las 4P del marketing, precio, plaza, producto y promoción. Algunos sé que no lograron comprenderlo, quizás no se entendió bien, quizás es medio como confuso. Básicamente estas 4P del marketing, que son precio, plaza, producto y promoción, tienen que ver con esta mezcla, ¿sí? Con este grupo de factores que puede variar, ¿sí? Por eso es integrado, porque están todos integrados, pero no siempre pueden ser los mismos. Los ejemplos que habíamos dado sobre mezcla comercial, o puedo dar otros también, tiene que ver con que no siempre voy a mezclar de la misma manera estas 4P, ¿sí? Es decir, yo tengo un producto, ¿verdad? Con sus características, lo vendo en ciertos lugares, puedo realizar promociones o no, pero quizás puedo variar el precio si me compran por mayor cantidad, puedo variar el precio si es para un cliente especial, o puede variar el producto y sus características, quizás si me compran más cantidades, o por ahí si son dependiendo también de épocas del año, en Navidad, en eventos muy puntuales donde sabemos que surgen un montón de promociones, quizás puedo cambiar también y hacer promociones nuevas. Es decir, este marketing integrado, que es el que enfoca lo que es la mezcla comercial, puede tener variantes. Con que recuerden eso y puedan entender eso es suficiente. No hace falta ahondar más ni profundizar más porque por ahí hasta lo podemos mezclar. Sí entender que estas 4P existen y que yo puedo cambiar cualquiera de estas 4P y hacer diferentes combinaciones, depende de la situación, el cliente, el lugar y demás. ¿Sí? Luego hablamos del marketing social, que esto creo que quedó súper entendido porque aparte es muy actual, el tema de estas acciones sociales que las empresas hacen, que las hacen un poco en base a un reclamo, ¿sí? Que surgió de las mismas personas, consumidores o de la misma sociedad en general. Por lo tanto, cada empresa, dependiendo un poquito también de su rubro, se va fijando qué acción social puede hacer, que esté a su alcance, que tenga que ver un poco con su empresa en algún punto, y obviamente hacen un gran uso publicitario de eso, lo promocionan, y esta promoción hablo de promociono haciendo conocer lo que estoy haciendo, y obviamente es una gran herramienta de marketing, ¿sí? O sea, más allá de que ellos, estas empresas, hagan un gasto, efectivamente, que en realidad será una inversión, para crear algo, alguna acción social favorable, termina siempre siendo una herramienta de publicidad muy buena que hace que aumente el consumo de su producto, ¿sí? Bueno, aquí llegamos a una premisa conocida, ¿sí? Efectivamente, todas las empresas quieren tener éxito, ¿sí? Recordemos, por un lado, lo que ya supimos ver, que tiene que ver con que todas las empresas nacen para generar superávit, es decir, para tener ganancias, es decir, no me puedo olvidar de eso, ¿sí? Es como nuestro punto único, es ese, ¿sí? Después podemos hacer un montón de acciones sociales, podemos colaborar, ayudar, trabajar en grupo con otras empresas, hacer descuentos, promos y todo lo que querramos. Pero nuestro objetivo final es generar superávit, ¿sí? Como empresas. Ahora, volvamos acá. Todas las empresas quieren tener éxito. Bien. De hecho, todas las personas, todos los profesionales, todos queremos
ser exitosos. El planteo vendría por otro lado, es decir, primero ver qué es éxito para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces vamos o nos encaminamos en algo, en un proyecto, sin tener criterios para evaluarnos a nosotros mismos. Es decir, bien, todos queremos ser exitosos, perfecto, pero ¿todos tenemos la misma idea de éxito? Efectivamente no. Entonces, creo que es necesario hacer este planteo, que puede llegar a hasta sonar filosófico, pero decir, bueno, ¿qué sería para mí tener éxito como profesional, por ejemplo? O como persona, no sé si lo pueden separar o lo pueden acoplar, eso como ustedes lo vean, como sea su visión. Hay personas que para ellos ser exitoso es, por ejemplo, que todo el mundo los reconozca y conozca su trabajo. Y bueno, y eso es ser exitoso, más allá si después es feliz, no es feliz, o le va bien o no le va bien, en fin. Hay gente que por ahí el éxito lo puede medir a razón de todo el dinero que gana, ¿sí? Es decir, tener mucho dinero es ser muy exitoso, tener poco dinero es no ser exitoso, más allá, insisto, de si es feliz, si la pasa bien, si tiene tiempo para hacer otras cosas o no. Hay gente que quizás cree que ser exitoso simplemente es poder hacer lo que le guste y ser feliz con eso, más allá de lo que gane o no. Y creo que todos tenemos nuestro concepto de éxito, que es ser exitoso para nosotros. Entonces, fíjense los diferentes criterios que uno puede tener. De hecho, a lo largo de nuestra vida hasta podemos modificar eso. Pero es importante que lo pensemos para no abalanzarnos sobre algo que después quizás ni siquiera nos hace bien. Es decir, quizás nosotros inconscientemente pensamos que tener éxito es tener mucho dinero. Entonces empezamos a trabajar por el dinero, por ese dinero que tengo metido en la cabeza, que eso es ser exitoso, y de repente en el camino me doy cuenta de que no era eso, que no sé por qué lo hice o por qué me tapé de laburo, no sé ni qué hacer, estoy todo el día durmiendo poco, realterado, estresado, me sale todo mal, y quizás porque estaba persiguiendo algo que ni siquiera era lo que yo quería o era mi verdadera filosofía de trabajo, ¿sí? Entonces, más allá de que es obvio de que toda empresa quiere tener éxito, de que todos nosotros como personas queremos ser exitosos, evaluemos y veamos qué es ser exitoso para cada uno de nosotros, que seguramente es distinto y está perfectamente bien. Pero no volverse loco en pos de, insisto, quizás ir en busca de algo que no es lo que queremos, que es quizás lo que quieren todos, pero no lo que queremos nosotros, ¿sí? Y lo que vale es lo que querramos nosotros y cada uno de nosotros, ¿sí? Esto por un lado. Luego tenemos que como empresas, insisto, como profesionales, y en todos los planos que se puedan imaginar, no solamente empresarial, siempre es necesario estar haciendo todos estos trabajos que vemos en pantalla y que tiene que ver un poco con estar al tanto de lo que sucede en nuestro contexto, ¿sí? Todas las empresas, todos los profesionales, todas las personas vivimos en un contexto, en un entorno, no estamos aislados en la nada, ¿sí? Sino que siempre estamos en contacto con diferentes personas, otras empresas, información, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas en nuestro entorno. Y por eso es necesario para un buen desarrollo, ¿sí? Para una evolución pacífica de mi empresa, estar al tanto de todas estas cuestiones. Una de ellas y primera es monitorear. Y monitorear, la diferencia con investigar, que a veces se puede llegar a confundir, tiene que ver con controlar el desarrollo de una acción. Ese es como el término de diccionario, ¿verdad? ¿A qué vamos? Nosotros necesitamos estar actualizados como profesionales y nuestro rubro es muy especial en eso, porque seguramente mientras nosotros estamos hablando ahora, bueno, quizás en este momento mundial no, pero normalmente
mientras nosotros desarrollamos nuestra carrera como diseñadores, van surgiendo muchas cosas nuevas, programas nuevos, técnicas nuevas, códigos visuales nuevos o creados a partir de algún grupo específico. Y nosotros no nos podemos perder de eso. Somos profesionales en un área que está en constante crecimiento y necesitamos estar monitoreando, viendo qué pasa, viendo cómo se desarrolla todo, ¿sí? Porque efectivamente nosotros trabajamos, insisto, con medios visuales que efectivamente se van modificando. Los colores cambian de significado, aparecen iconos nuevos, aparecen símbolos nuevos, y yo no puedo perderme de esa información porque mis mensajes seguramente no van a empezar a funcionar, ¿sí? Necesito saber qué está viendo la gente, qué está interpretando la gente. Ejemplos muy actuales, hay colores que con todos estos movimientos sociales efectivamente empezaron a ser muy fuertes. Colores verdes, ya me entenderán, colores celestes, amarillos, no sé, bueno, todos los colores que ustedes ya conocen de todos estos movimientos sociales varios que se han dado en este último año, le han dado, por ejemplo, un trabajo diferente a la hora de descifrar a esos colores. Entonces, no es lo mismo si yo usaba un verde o ese verde hace 2 años que si lo uso ahora, ¿sí? Entonces, si yo no monitoreo todas estas cuestiones, me voy a perder de información importante y no solo mis mensajes no van a empezar a funcionar, ¿sí? Sino que voy a estar errado en el uso de muchos de ellos. Entonces necesitamos monitorear. Investigar. Cuando decimos investigar, decimos profundizar el estudio de lo que sea. Nuestro rubro tiene un soporte técnico que cambia mucho, ¿sí? Hay programas de diseño, pasa mucho en lo que es diseño editorial, por ejemplo. Hoy ya usar un publisher, que era del año de no sé dónde, ya es como que queda medio desactualizado, ¿sí? Han salido un montón de software nuevos y por lo tanto yo necesito estar también al tanto de eso, investigarlos, ver si funcionan, en qué funcionan. Quizás, no digo saber manejar todos los programas habidos y por haber, porque tampoco, o sea, estaría bárbaro, pero quizás no podemos o no llegamos todavía tanto, pero sí al menos saber qué oferta hay, cuáles salieron nuevos, para qué sirven, si nos sirven a nosotros, porque muchas veces para nuestro tipo de trabajo en realidad por ahí no funcionan tanto, pero sí saber que existen. De repente si una empresa me habla de eso, por lo menos saber que es un programa de diseño y no que es, no sé, una provincia, ¿sí? De algún lugar del mundo. Comprender por lo menos y profundizar en el estudio de esas cosas. No quedar colgados, porque insisto, nuestro rubro es muy dinámico, todo el tiempo salen cosas nuevas y es necesario al menos conocerlas, saber de qué se tratan y dónde las puedo aplicar, ¿sí? Pero siempre investigar un poco. Luego revisar estrategias. Nosotros siempre cuando por ahí nos planteamos empezar a trabajar en diseño, es como que ya tenemos una estrategia de trabajo, quizás muchas veces tiene que ver con cómo fuimos laburando en la facu, cómo hicimos los trabajos, ya tenemos como hasta nuestro método, ¿no? Para diseñar. Después les voy a pasar, es súper chistoso, pero les voy a pasar un gráfico que vi que hablaba del proceso de diseño. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Y estaba buenísimo porque es como que siempre terminás llorando, haciendo todo rápido y entregando en un segundo. Ya después lo voy a pasar. Bien, revisar estrategias, ¿por qué? Porque, insisto, muchas veces salimos como con un esquema de trabajo de cómo vinimos trabajando en la facu, pero no siempre es el que funciona después. Es decir, yo puedo revisarlo, quizás no lo cambio, pero por lo menos entender, bueno, ¿me está funcionando esta estrategia que utilizo para trabajar? O quizás funcionen para algún tipo de diseños, para otros no, y tengan que aplicar nuevos.
También puedo ver qué usan mis colegas, ¿sí? Y a ver si les funciona, si no. Pero siempre estar revisando lo que hacemos. Normalmente a todas las personas nos pasa lo mismo. Si hacemos algo que dura en el tiempo y lo hacemos repetidas veces, después ya se nos vuelve automático y es como que nunca más volvemos a ver si lo hacemos bien o no, porque ya lo hacemos directamente. Si tenemos la posibilidad de tomar un poco de conciencia y revisar nuestras estrategias de trabajo, fantástico, ¿sí? Es siempre bienvenido. Esto más que nada cuando por ahí vamos a hacer nuestro proyecto, para empezar a trabajar, para irnos al mercado, ¿sí? Ya para meternos ahí en la zona laboral. Es importante analizar riesgos, no ser un nivel paranoico donde no sabes todo lo que te puede pasar y no quieres hacer nada, no, pero sí con tranquilidad poder entender que todos tenemos riesgos laboralmente y en todos los planos, ya lo sabemos, y poder analizarlo fríamente, es decir, bueno, yo voy a hacer tal y cual cosa, me puedo enfrentar a alguna cuestión X que sería algún riesgo, o al menos saber, solamente estar consciente, no lanzarse a la pileta y que sea lo que Dios quiera, tampoco volverte un paranoico que no quiere hacer nada, pero sí tener la posibilidad de, con cierta frialdad, analizar los riesgos, qué posibilidades hay de que me vaya mal, y de paso eso nos va a favorecer para decir, bueno, plan B o plan C, D y todos los planes que podamos siempre. Acá nos va a venir muy bien nuestra habilidad de conceptualización y de diseño, pero siempre tener en cuenta que existen, ¿sí? Simplemente eso. También es importante, como aquí decimos, y lo último, visualizar oportunidades. Normalmente en nuestro día a día de trabajo, como profesionales, como personas, hasta como sociedad, estamos como en una rueda, ¿no? Que no para de girar y muy pocas veces nos paramos y nos detenemos a pensar bien dónde estamos, qué estamos haciendo y qué cosas podemos hacer. Y un poco de eso tiene esto de visualizar oportunidades. Yo creo que si fuéramos un poco más lento, podríamos ver muchas oportunidades que se nos pasan así por enfrente de nuestras narices y no las vemos. Estamos muy acostumbrados por ahí a ver cosas negativas. Es como casi que nuestra forma de ser como sociedad. Pero en realidad, si nosotros paramos un poco eso de ver lo negativo, normalmente siempre al lado o atrás hay algo bueno y hay alguna oportunidad. Entonces, visualicemos eso, aprendamos a ver oportunidades donde quizás otros no ven, porque eso también es una gran herramienta de percepción que nos va a favorecer como diseñadores. Es decir, yo quizás veo una situación donde sé que puede ir diseño, donde puede funcionar algo de diseño muy bueno. Y bueno, si tenemos la capacidad de verlo, aprovechémoslo, pero no nos quedemos esperando, sino que nosotros también podemos ir, ver y buscar dónde puede haber diseño, dónde puede existir diseño y dónde hay quizás un problema que el diseño puede solucionar. Todas las empresas tenemos empresas, personas, profesionales, tenemos una visión interna y una visión externa, ¿sí? O sea, poder diferenciar que existe una parte interna y una parte externa, ¿sí? Esas partes van a llamarse microambiente, lo interno, macroambiente, lo externo, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces en estas dos partes, ¿sí? En lo interno y en lo externo? Y está bueno saber diferenciarlo porque a la hora de solucionar problemas, ya sabiendo en dónde están, es mucho más fácil crear y diseñar una solución. El microambiente, que tiene que ver con todo lo de adentro de la empresa, ¿sí? Son todos los actores que participan en la empresa, o sea, desde la empresa misma hasta sus proveedores, los intermediarios, los clientes, bueno, nosotros si somos los gerentes, dueños, diseñadores, nuestra competencia también, el público, o sea, como verán
y como bien dice ahí son actores, por lo tanto todo aquello donde haya personas o que tenga que ver con personas va a ser relacionado al microambiente. ¿Qué es lo importante del microambiente? Que todos estos actores yo puedo tener un manejo de ellos, ¿sí? Son cosas que yo como empresa puedo manejar. Yo puedo manejar a mis proveedores, ¿sí? Puedo crear lazos, puedo llegar a acuerdos y demás. Puedo manejar a mis clientes, puedo manejar a las personas que trabajan conmigo, puedo acceder a la competencia, es decir, puedo trabajar para con la competencia, ya sea haciendo evaluaciones, investigando, pero es todo manejable, ¿sí? No así pasa con lo que tiene que ver con el macroambiente, que ya son fuerzas externas que no tienen que ver con mi empresa y por lo tanto yo no las puedo manejar, ¿sí? Los ejemplos y claros son los de abajo, fuerzas demográficas, culturales, económicas, políticas y tecnológicas, ¿sí? Todo esto yo no lo puedo manejar. Yo no puedo manejar la política, no puedo manejar cuestiones económicas, no puedo manejar cuestiones tecnológicas y si no, veamos el ejemplo en el que encontramos justamente hoy. Estamos en una situación social, ¿sí? Que tiene que ver con básicamente creo que todas estas cuestiones y que yo como empresa, como profesional, como que nada puedo hacer, ¿sí? Sucede esto y bueno, me tengo que adaptar. Yo no tengo manejo sobre ello, ¿sí? Ahora sí tengo manejo sobre el microambiente. Es decir, yo puedo ver qué hago con mis empleados, con mis competidores, con mi público, con la empresa en sí. Está claro, ¿verdad? Básicamente es lo interno de la empresa, microambiente, lo externo de la empresa, macroambiente. Microambiente, todo lo que tiene que ver con actores, con personas. Macroambiente, todo lo que tiene que ver con fuerzas externas a mi empresa, de las cuales yo no tengo absolutamente ningún control, ¿sí? Acá lo vemos más claro, ya con una especie de definición. Microambiente, todos los actores del ambiente inmediato de la empresa que afectan a su habilidad para servir a sus mercados, ¿sí? Y son controlables. Ahora, macroambiente, todas las fuerzas sociales importantes que afectan, ¿sí? A todos esos actores del microambiente de la empresa y de los cuales no tengo ningún control. ¿Estamos? Bien. Y vamos a ir terminando, si no van a quedar con la cara del gatito que está ahí abajo. FODA. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas escuchamos la palabra FODA, también le dicen TAFO. Básicamente, ¿qué es? Yo siempre les pregunto si conocen, si saben qué es. Bueno, acá como estoy yo conmigo misma, me tengo como que preguntar y responder. Entonces tengo como que seguir adelante, ¿no? Si no, queda medio raro que haga silencio y espere sus respuestas. El FODA es una herramienta de análisis, ¿sí? Que otra vez nos encontramos con lo mismo. No solamente aplicable a las empresas. Es una herramienta de análisis que la puedo aplicar a cualquier cosa, ¿sí? Puedo aplicarlo a mi empresa, a cualquier otro proyecto de cualquier otro tipo que haga. Puedo aplicarlo a cuestiones que tengan que ver con mi persona, con algún problema emocional o familiar o de lo que sea. Es decir, es muy abarcativo. Sí, obviamente se lo conoce mucho asociado a las empresas, pero las empresas también en cualquiera de sus áreas. Es decir, que nos sirve para todo y es súper importante. Acá está dividido en dos franjas justamente porque tenemos otra vez una parte interna y una parte externa. Es decir, dos elementos que nos van a ayudar al análisis en cuanto al interno de la empresa, la persona profesional, y dos pautas que nos van a ayudar a lo que es el análisis externo de esta empresa, persona profesional. ¿Sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estos son, ¿sí? Como las 4 herramientas para el análisis. Vamos a ir a lo interno. Tiene que ver entonces con las fortalezas y con las debilidades. Cuando yo me planteo esto, es decir, yo necesito planteármelo, decir, bueno, voy a usar este esquema de análisis para ver básicamente dónde estoy posicionado,
¿sí? A la hora de querer ingresar al mercado laboral o simplemente como profesional, como persona, decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Como para saber de qué manera empezar a proyectarme. Entonces las preguntas serían estas, bueno, ¿qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Sí? Fortalezas, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me sale bien? ¿En qué soy fuerte? Ya sea como persona, como empresa, como profesional. En este caso, por ejemplo, si habláramos de fortaleza, podríamos tranquilamente, y si las tenemos, nombrar las habilidades. Es decir, bueno, tengo muy buena habilidad técnica, es decir, tengo muy buen manejo de programas, soy rápido para trabajar, me organizo muy bien, eh, y bueno, y todas las cuestiones que tengan que ver con fortalezas que ustedes tengan o se puedan imaginar. Pero también necesito, y es súper necesario, saber qué debilidades tengo, ¿sí? Porque justamente, por lo menos conocerlas, porque quizás es muy fácil después de cambiarlas, ¿sí? O de mejorarlas. Y aparte porque, si no las puedo cambiar, por lo menos sé que el resto lo puedo ir acoplando en relación a esa debilidad que tengo, o quizás buscar un colega que sea fuerte en eso que yo soy débil, por ejemplo. ¿En qué puedo ser débil? No sé, quizás puedo ser irresponsable, quizás puedo ser de esas personas que, no sé, si no lo vienen a buscar, no hace nada, o sea, si no están todo el tiempo, vamos, dale, yo qué sé, no hago nada, o quizás tengo habilidades humanas pésimas, me llevo mal con todo el mundo, por ahí laburo súper bien, o sea, tengo excelentes habilidades técnicas como fortaleza, pero por ahí a la hora de trato interpersonal soy malísimo. Simplemente es ir enumerando honestamente en qué creo que soy fuerte y en qué creo que soy débil, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar, no nos va a hacer mal en nada, nos va a ayudar, ¿sí? Y luego también desde lo externo, yo necesito, y acá hablamos otra vez de monitorear, va a tener mucho que ver con eso, saber qué oportunidades hay y qué amenazas hay en este momento, en mi contexto, que pueden generarme algún problema, ¿sí? O en su efecto, si es una oportunidad, que pueden generarme algo positivo, ¿sí? Pero necesito saber eh, dónde estoy parado. Básicamente todo es para lo mismo. Entonces decir, bueno, ¿qué oportunidades tengo hoy? ¿Qué veo? Nos planteamos en el hoy actual, con todo esto que está sucediendo. ¿Qué oportunidad puedo tener hoy en este análisis que hago? A ver, imagino y todo lo que sea vía web, internet, virtual, es una oportunidad. Aprovechando que la gente está completamente focalizada en lo virtual, que no hay nada en la calle, puede ser una oportunidad. ¿Por qué no? Luego, una amenaza. Bueno, creo que todo esto que está pasando un poco ahora es una amenaza. Pero bueno, por ahí dilucidarlo un poquito mejor, definirlo un poquito mejor, decir, bueno, ¿qué amenazas tengo? Y que en este momento la gente quizás no está consumiendo diseño, por ejemplo. O, o quizás desde esas amenazas, que es todo este contexto social, de salud, político, económico, humano que estamos viviendo, suele suceder que donde quizás aparece una amenaza normalmente, y por qué no, aparece una oportunidad, ¿sí? Y creo que esto también es un modo holístico de ver, ¿no? Donde quizás las cosas no son siempre exactamente como creemos, ¿sí? Quizás lo que es una oportunidad para mí, para otro no, ¿sí? Lo que es una fortaleza para mí, para otro no. Y por eso es un análisis completamente personal. Y cuanto más honesto sea con eso, más me va a servir, ¿sí? O sea, de nada me sirve o no sirve hacer una gran mentira con este análisis, porque no le sirve a nadie, a ver, menos a uno que lo está haciendo. Teóricamente, y se supone que este análisis, este FODA tan conocido que existe de hace añares, y digo creo que por lo menos desde la época de los años 60, ha funcionado muy bien, no solamente dentro de las empresas, sino también en cuestiones más sociales, humanas, emocionales, de lo que se imaginan. Entonces está bueno porque nos planta en el ahora,
ahora, ¿qué está pasando? Bueno, ahora, ¿qué tengo fuerte? ¿Qué tengo débil? ¿Qué oportunidad veo? ¿Qué amenaza tengo ahora? Y está buenísimo porque te sitúa en un plano completamente real y que te va a permitir ver cómo puedes empezar a trabajar a partir de esto, ¿sí? Por eso seguramente lo voy a invitar a que lo hagan en la parte de las tareas. Pero bueno, fundamentalmente entonces esta clase es, como dijimos al principio, un poco repaso, agregando algunas cosas, como esta parte del éxito, esta parte de aprender un poco a monitorear, investigar, analizar, a visualizar oportunidades, aprender a ver los riesgos, toda esa cuestión, porque son elementos que nos sirven, e insisto, más allá y mucho más allá de lo que es el ámbito empresarial, son todas herramientas que nos sirven en nuestro plano más humano y cotidiano, entonces está bueno saber aplicarlo, hacerlo propio para que después sea como más automático. Y tiene que ver mucho con compararse, ¿sí? Con parar un poco, un momento, y hacer un análisis exacto de lo que me rodea, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que creo que me falta, o analizar todo lo que no tengo que en realidad no me doy cuenta. Eh, Muchas veces nos pasa que tenemos en realidad mucho más de lo que creemos, y tenemos muchas herramientas para trabajar. Y de todas estas situaciones que transcurren, por ejemplo, hoy, eh, la creatividad es fundamental. Y en eso somos especialistas. Entonces, aprovechemos esa creatividad, seamos lo más creativos que podamos. En nuestra cabeza, como diseñadores, yo creo que les puedo asegurar que tenemos soluciones para todo. Entonces, si nos detenemos a pensarlo un momento, seguramente la encontramos. ¿Sí? No volverse loco, poder analizar bien las situaciones, plantarse bien en el ahora, ver todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer. La clase concluye ahora, ya tenemos acá a nuestro amiguito que nos avisa. Y bueno, nos estamos viendo en la clase que viene. Yo le dejo la tarea ahora en breves. Seguramente va a tener que ver con FODA, seguro. Y bueno, algunas cositas más. Con éxito, quizás. Bueno, ya vamos a ver. Se los voy a dejar también hoy, ¿sí? Bueno, muchos saludos, que estén muy bien y nos vemos. Próxima clase.